Valentina viene a encarar al único tío que se niega a vender la propiedad que heredaron como familia. Una casona abandonada a su suerte que se ha convertido en un dolor de cabeza. Lo que exigimos es que él acceda a la venta de esa casa para que todos podamos vender. Yo no estoy en contra de eso, que se venda, pero primero solucionemos y veamos qué pasa con este documento. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia. Doña Valentina, don Mario, doña María y don Carlos. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Quién de los dos me explica el caso? Yo. Don Mario. Con mi hermana venimos en representación de 12 personas más a intentar resolver un asunto de herencias. 12 personas más. ¿De quién es esta herencia? ¿Quién falleció? Esta herencia es una casa, una vivienda, que fue de mi abuela con su esposo. La compró ella. Ambos fallecidos. Sí, ambos fallecidos. Y tuvieron 5 hijos. Dentro de esos hijos está mi papá y don Carlos, que está acá al lado, que es el único vivo, el único hermano de esa... De esos 5 hijos solo sobrevive don Carlos. Carlos, sí. Y los 4, incluido su papá, fallecieron. Sí. ¿Y los 4 tenían herederos? ¿Dejaron herederos? ¿Hijos, cónyuges? Sí. Todos están de vivos. acuerdo. O sea, siguen siendo 5 partes en esta herencia. Y cuando usted habla que representa 12, porque seguramente está contando a cada uno de estas partes. Claro, sí. De los herederos de cada una de estas partes. Sí. ¿Y qué quieren hacer con esta herencia que es una propiedad, señala usted? Queremos venderla y evitar un juicio de partición, que es lo que implica todo el gasto que implica No eso. llegar a acuerdo. Evitar eso. Entonces lo que exigimos es que él acceda a la venta de esa casa para que todos podamos vender y sacar provecho de... ¿Y todos los otros herederos quieren vender? Sí. ¿Están todos de acuerdo en vender? Todos de acuerdo. Salvo don Carlos. Así es. ¿Y por qué don Carlos? No, yo no me opongo. El problema es que al papá de él, cuando estaba vivo, ahí comenzó la situación. ¿Qué situación? ¿En qué sentido? En que murió mi mamá, Ya. entonces yo le expliqué a él y al otro hermano Adolfo, que estaba ahí, que sería positivo que se realizara una auditoría o se realizara un contrato de arriendo de la casa y que se pudiera llevar como corresponde el arriendo de esa casa. ¿A quién le arriendan la propiedad? ¿A un tercero ajeno a la herencia o alguno de los herederos vive ahí? A un tercero. A un tercero sin documento. Ya. Porque yo le dije, ¿hicieron contrato de arriendo? No. Después yo le dije, oye, tantos años, ¿y dónde tienen los vales, los pagos de arriendo? No. ¿Y ese era su padre, el que estaba a cargo de ese arriendo? Después que falleció mi abuela en el 2010, mi papá se hizo cargo en el 2011 en adelante de la casa. Ya, o sea, 14 años. Correcto. Y ahí cuando yo le dije que se hicieran... ¿Por qué? Porque de esa fecha a esta fecha nosotros nunca recibimos un peso del arriendo de esa casa. Entonces yo le dije, en esa época, y ahora mismo lo vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de eso, que se venda. Pero primero solucionemos y veamos qué pasa con este documento. ¿Por qué se arrienda? ¿Cuántos son los ingresos, los egresos y qué pasó con el resto de la plata? Bueno, nosotros le mandamos información Ya. a don Carlos desde que falleció mi abuela, del 2011 hasta adelante. 2010, dijeron. O sea, 2010 falleció, pero del 2011 que mi papá se hace cargo de ese arriendo, o sea, de esa casa. Sí. Le mandamos información, pero finalmente él nunca accedió y nunca respondió a ese documento. Que es un ¿Recibió esa información, don Carlos? Yo le dije bien clarito, yo quiero ver los documentos, porque estos son números. Pero si usted mismo me señaló que no había documentos, pues. Pero ellos mandan esto. Lo que pasa es que él quiere boletas, quiere recibos, quiere algo. no hay. Y no hay. Por eso pregunto, e insisto en la pregunta, porque él mismo me dijo que no había ni contratos, ni recibos, que era un arrendamiento de palabra. Entonces, ¿para qué exige documentos si usted sabe que no hay documentos? Es que nosotros nunca fue de palabra. Él asumió eso. ¿Entiende? Pero en los hechos, ese arriendo, según su versión, fue de palabra. No hubo un contrato de arriendo. Según él. ¿Y qué prueba tiene usted en contrario?
Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no hay ¿Perdón? un contrato? No existe el contrato, pero usted mismo me está diciendo que no existe. Correcto, pero yo lo digo porque no, yo le pregunté a ellos, ¿dónde está el contrato? No hay contrato. ¿Hubo un contrato? Nosotros, Parece como voy a la respuesta, pero... yo cuando ahora, bueno, recopilé información, lo único que pude rescatar un contrato de arriendo que se hizo en el 2006, Ya. que fue cuando estaba mi abuela Pero eso viva. es anterior, en la época en que estaba la abuela. Pero de ahí nada. ¿Recibos de arriendo? No hay, entonces. Nadie está obligado a probar lo que no existe. Se prueba lo que existe. Entonces, si no hay contrato de arriendo y nadie puede probar que, por el contrario, que sí existió, debemos presumir que no lo hubo. ¿Recibos de arriendo? No hay, entonces. Nadie está obligado a probar lo que no existe. Se prueba lo que existe. Entonces, si no hay contrato de arriendo y nadie puede probar que, por el contrario, que sí existió, debemos presumir que no lo hubo. Entonces, es un obstáculo sin solución el que pone usted. Usted dice, yo sé que no había contrato, yo sé que no habían recibo, y mientras no me prueben que había contrato y que había recibo, no vendo. No van a poder probar algo que no existió. La única prueba que tenemos es el testimonio del arrendatario de esa casa. Ya. Es el único prueba que Existe tenemos. el caballero que Sí, pagó existe. arriendo. ¿Y el monto que dice haber pagado el arrendatario es el que está en la malla de Excel? Sí. Ya, está. Mayores problemas, don Carlos, porque en un juicio de arriendo, cuando se debe probar algo que no está escriturado, si no está escriturado, se entenderán por verídica la versión de quien pagaba. El arrendatario, perdón. De hecho, con él le pedimos la información para poder hacer la planilla, porque tampoco nosotros sabíamos cuánto es lo que pagaban. Nosotros estábamos ajenos a eso. A ver, me dicen que en la pizarra hay un resumen de ese Excel, esa malla de Excel tremenda que usted nos puso. Aquí tenemos algunos datos de la sucesión entre ustedes. Sí. Lo voy a complementar con lo que tengo acá. Don José Luis y doña Ídola. Dolia. Dolia. ¿Dolia? Idolia. Idolia. Don José Luis falleció en 1975. La señora falleció el 2010. Y la compraventa de la casa fue durante el matrimonio en 1958. Aquí están los 5 hijos. Don Luis, don Mario, su padre, doña Yolanda, don Fernando y don Carlos, que está aquí en el estudio. Ahí están los 5 hijos de este matrimonio. Correcto. Quienes están al lado son los cónyuges informa. sobrevivientes y atrás, abajo, están los hijos. Esta es la historia familiar. Al fallecer estas 2 personas, cuyas posesiones efectivas entiendo que se encuentran tramitadas, los bienes pasan a sus herederos, estos 5 hijos. Cada vez que fallece un hijo, dejando herederos, se mantiene su parte. Por lo tanto, por eso digo yo que son 5 partes en esta herencia. El único que actúa personalmente es don Carlos. Los otros actúan representados por sus propios herederos. Cuando son 5 hijos de un mismo matrimonio, hijos del mismo papá y de la misma mamá, el bien en común que dejan los padres al fallecimiento lo heredan en igualdad de condiciones. O sea, a todos les toca lo mismo. Si lo hacemos en la típica redondelita que hacemos aquí, esta herencia se divide 1, 2, 3, 5. Todas debieran ser iguales, no se guíen por el dibujito que hice yo. Se divide entonces en 5 partes exactamente iguales. Y esto es lo que en derecho se denomina una comunidad hereditaria. Todos tienen el mismo derecho sobre el bien y les toca la misma porción sobre el bien. Como son 5 partes, 1/5 de la propiedad para cada uno. Mientras estamos en comunidad hereditaria, y esta parte a veces cuesta entenderla, y vamos a ver si la logro explicar acá con una línea de tiempo. Cuando estamos en una comunidad hereditaria, que esta partió desde 1975, pero más entre los 5 en igualdad de condiciones el 2010, que es cuando fallece la mamá.
parte el 2010. Hasta la fecha, 2025. Durante todo este tiempo, entre el 2010 y el 2025, los 5 herederos tienen los mismos derechos. Los 5 herederos pueden usar esta cosa en común o gozar esta cosa en común. Incluso podrían disponer de esta cosa en común. Usar, valga la redundancia, vivir ahí, ocuparla. Estamos hablando de una casa, así que vivir en la casa. Gozarla, la llama la ley, cuando uno percibe los frutos de esa cosa. ¿Cuándo se perciben frutos? Cuando yo la arriendo. Entonces, podíamos vivir en la casa, arrendar la casa y disponer no es más que vender la casa. Para vender, solo para vender, como implica realizar un acto jurídico solemne con un tercero, aquí deben actuar de común acuerdo. Esta es la única vez que están obligados a actuar de común acuerdo. O van todos juntos a firmar o no se puede vender. Para arrendar o para vivir, puedo hacerlo sin permiso de los otros herederos. Pueden hacerlo 2 de común acuerdo, los 5 de común acuerdo, 4 se ponen de acuerdo y 1 lo dejan afuera. Pueden hacerlo como quieran. En cualquier minuto, hasta que alguno de los herederos solicite en este periodo el término del uso gratuito. Porque la ley les permite durante este plazo a cualquiera de los herederos hacer uso gratuito, viviendo o gozando, usando o gozando, del bien en común sin permiso de nadie. Pero cuando un tribunal de la República decreta por resolución, por sentencia, el cese de este uso, ahí yo puedo empezar a cobrarle a los otros herederos, a rendir cuenta a los otros herederos, a repartir, a pedir permiso para vivir o a pagar por vivir ahí. Solo cuando un juez de la República determine que se terminó este uso gratuito. Y eso se puede solicitar ante un tribunal civil con una solicitud específica que solo tiene por objeto terminar el cese del uso gratuito, o puedo iniciar un juicio de partición solicitando al juez árbitro que termine este uso gratuito. Antes de eso, si un heredero vivió ahí y yo no le cobré arriendo, pudiendo haber interpuesto la acción y no lo hice, ya fue. Si resulta que uno de los herederos lo arrendó y lo repartió y yo no había puesto el cese del uso, ya fue. Una vez decretado el cese, supongamos que lo decretamos aquí, en noviembre del 2025, de ahí para adelante, sí voy a tener que repartir, sí voy a tener que pedir permiso y sí voy a tener que rendir cuentas sobre lo que yo haga. Antes del cese, aquí para atrás, ya hay historia. Revisemos ahora la malla de Excel que traen ustedes. Gastos varios, 5.630.000, que no sé a qué obedecen. Me imagino que en la malla de Excel está el detalle de esos gastos varios. Mantención de la casa. ¿Es siempre el mismo monto? ¿Es por alguna razón? No, porque se dividió en los 5 hermanos. El total se dividió en 5. Ya. ¿Y esto eran varios ítems, claro. detalles? Como por ejemplo... Por ejemplo, se hizo una reja, se pintó, se cambiaron cañería, esas cosas que... Ya, mantención. Mantención de la casa. Esto sería mantención. Claro. Y que don Carlos lo recibió. Ya. No, él no recibió nada de eso. No, pero el detalle de que tiene sí, esta en la malla. él lo tiene. ¿Hospital? ¿Hospital de quién? De mi abuela. De la señora que fallece en el 2010. Sí. Mi papá se hizo cargo... 9 millones de pesos. Se hizo cargo de eso. Sepultación, 250.000 pesos. Cementerio, 157.000. Esa es la reducción de su pesos. cuerpo que se hizo ahora en enero. ¿Y esto cómo lo costearon? Estos montos. Mi papá con mi mamá. 5, 6, 7 millones más o menos. Ellos siempre se hicieron cargo de eso. Mi mamá con mi papá. ¿Y por qué le rindieron cuentas a don Carlos sobre estos gastos? Porque él exige algo que ahora
él quiere exigir como documentos donde yo no tengo documentos, no tenemos documentos cómo respaldar esos valores. ¿Pero de le los están arrendos. cobrando esto? No, él quiere que nosotros le paguemos ese, que creo que no está de acuerdo con ese monto de lo que él le correspondería recibir. Entonces, ¿Y ante cuánto, eso, según ustedes, le 3,5 correspondería? millones. ¿A razón de qué? De lo que supuestamente él debería, de los arriendos, de lo que quedó de arriendo. O sea, eso. ustedes le están pagando un supuesto ingreso que tuvieron por el uso de la propiedad durante este periodo ascendiente a 3,5 millones. ¿Eso Sí, es? Sí. No tendrían por qué hacer. ¿Lo entiende, don Carlos? Dada la explicación que le di anteriormente, que hablábamos respecto a la comunidad hereditaria y mientras no opere un cese del uso gratuito, ellos no están obligados ni a rendir cuenta ni a repartir. Si le están ofreciendo un 3,5 millones, es de buena voluntad. Ningún tribunal los va a obligar a rendir cuentas de ahí hacia atrás. ¿Es esa la razón o el impedimento para vender? Yo siempre le había dicho justamente lo que usted dijo, esto. Yo quiero ver dónde está esa plata. ¿Qué Es pasó que con no, esa plata? no tiene derecho a pedir esas cuentas hoy. A mí nadie me lo dijo, ni un abogado, ni una persona. Por eso yo se lo expliqué en la pizarra Por en eso, detalle. ahora, lo que sí, cuando se hablaba de venta de esa casa, había, según las situaciones del sector, el valor de esas casas están sobre 260 millones. Entonces no le conviene llegar a un juicio, pues caballeros. Nosotros hicimos una estimación de tasación con el Instituto Inmobiliario de Chile a través de don Esteban de Barbieri, que nos manda una estimación. Una estimación quiere decir que él no fue al lugar, no midió, no vio la plusvalía, sino que simplemente se rige por los datos que puede obtener en forma general, dada la dirección, ubicación y descripción de la propiedad. Por eso es una estimación, no es una tasación puntual. Y esa estimación dice que los valores de una propiedad similar en el sector, con estas características, tiene un precio máximo de 249 millones y fracción y un precio mínimo de 204 millones y fracción, con lo cual él estima que un valor promedio de venta de la propiedad debiera ser 226 millones y fracción. Si esa casa se vende en 226 millones, porque todos se ponen de acuerdo, ¿se acuerdan que les dije que para vender sí necesitan estar todos de acuerdo? Si todos se ponen de acuerdo y todos firman y venden la propiedad en 226 millones, implica 45 millones para cada uno de los grupos Familiares. de herederos. O sea, los 226 se divide por 5 y cada uno recibe 45 millones. Y el único que recibe los 45 millones solito es usted, porque usted es el único que ha sobrevivido. Si ustedes no se ponen de acuerdo, don Carlos, y no venden esta casa de común acuerdo, ese monto puede ir reduciéndose considerablemente. Está bien. Porque en un juicio de partición, primero están los honorarios de los abogados, después están las costas del juicio, después están las posibilidades de venta, que el juez tiene la facultad de ir rebajando este precio de acuerdo a lo que establece nuestra legislación prudencialmente hasta llegar casi a un cuarto del valor que tenga el bien e incluso menos. Entonces pueden perder una tremenda oportunidad de negocio por una discusión que no tiene ningún asidero ni sustento legal. Nosotros en el 2024, antes que falleciera mi papá, tuvimos unos posibles compradores, en el cual yo había puesto me contacté con una corredora y la tenía publicada en 225 millones y fracción también. En el precio que recomienda. Y ellos nos ofrecieron 190, que era lo que más pudimos acceder a que nos pudieran pagar, o sea, que nos ofrecían. Y bueno, finalmente don Carlos no accedió y tuvimos que ir. Y después, bueno, falleció mi papá, después falleció mi tía, después falleció mi otro tío y después ya era muy complicado venderla con 3 personas fallecidas, haciendo las posiciones efectivas y se cayó la venta. Es que mientras más herederos empiezan a fallecer, más compleja Justamente. se vuelve la venta voluntaria porque tienen que poner de acuerdo a más personas. Por ejemplo, si hubieran vendido en el minuto en que estaban los 5 hijos de este matrimonio con vida, necesitaban 5 firmas. Y es así, en ese momento era así. 5 firmas. Hoy No. necesitan
15 firmas. Y si pasan más años, capaz que necesitemos más firmas. Porque, por ejemplo, ustedes son representantes de don Mario, son dos. Si a ustedes les pasara algo, no es que no les deseo nada, pero estuvieran los hijos de ustedes y cada uno tuviera 2 hijos, ya podríamos llegar a 20 personas firmando. Más complejo se vuelve poner de acuerdo a 20 personas en lugar de haber puesto de acuerdo a 5. Yo quisiera preguntar, Carmen Gloria, usted dijo que este usufructo de la No hay usufructo. casa, bueno, según mí sí, Ah, sí, de 2010 a 2025, este periodo, usufructo, sí, pasa a historia. no es usufructo. correcto? Técnicamente no es usufructo porque el usufructo en Chile es un contrato solemne que debe realizarse por escritura pública e inscribirse en el conservador de bienes raíces. Y eso implica otorgar el uso y el goce de la propiedad a alguien o a un grupo de personas, a alguien, en forma formal y durante un periodo de tiempo. Generalmente es por la vida de una persona. No es lo que ocurre acá. Acá simplemente la ley le otorga el derecho a cualquiera de los herederos, cuando están en comunidad, a cualquiera de los comuneros, a poder usar este bien en común, a menos que soliciten en el tribunal el término de ese uso gratuito. Es un derecho que yo tengo desde el día 1, desde que se forma la comunidad. Desde el año 2010 lo tenían. Y podían haberlo solicitado el mismo año 2010. Y si lo hubieran solicitado, el heredero que usa la propiedad o que goza de los bienes, de los frutos de esa propiedad, está obligado a rendir cuenta, a repartir, a pagar por ese uso. Pero si yo no ejerzo ese derecho, es una prerrogativa mía que el Estado no me impone y que las leyes no me imponen. No me sirve esta respuesta porque tengo otra Entonces opinión. hay que comunicarse con los legisladores y cambiar la ley porque la ley es esa y de esa forma se aplica. Que pasa lo siguiente, no solamente los legisladores, falta educación cívica a la gente. Por eso lo acabo de explicar en detalle, porque no por doy eso. por hecho que eso Pero lo sepan. en la época de 2010 nadie tenía esa educación cívica, nadie nos explicó lo que habría que hacer. Entiendo ¿Entiende? entiendo su duda, pero el Código Civil, en los primeros artículos del Código Civil, tiene una norma que es importantísima para preguntas o dudas como las suyas. Una vez que una ley se ha publicado y ha entrado en vigencia, se presume conocida por todos. Se presume. No puedo, se presume. Entre comillas. No, pero es una presunción en derecho. No admite prueba en contrario, ni puedo alegar lo contrario. Es algo bien técnico y yo trato de instruir y explicar para que aprendamos. No hay nada que hacer. Aquí o lo venden de común acuerdo o van a terminar en un juicio de partición. Y a mí me parece una tremenda pérdida dado el valor que tiene la propiedad. Por una tosudez que No es tiene... tosudez, no. Porque ahí, mira, desde 2010... ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Evidentemente, si yo le estoy explicando cómo funciona la ley y qué es lo que la ley dispone al respecto, qué es lo que va a repetir un tribunal en forma mucho más drástica, y usted insiste en querer darle su propia interpretación a la ley, o como dice la señora, no me gusta esa ley, es una tosudez a todas luces y con todas sus letras. No me sirve, Pamela. dije, no que no me guste. Oh, no le me sirve. dije. Ay, lo que pasa es que acá hay años de conflicto. Y cuando uno lleva años en conflicto, cuesta mucho hacer lo que se llama en psicología la acomodación cognitiva, que es cuando yo tengo una idea y la información que me llega de afuera no encaja con esa idea. Entonces tengo 2 opciones, la rechazo o hago una acomodación a la idea que tengo en mi cabeza para que eso pueda ingresar y cambiar mi forma de pensar. Don Carlos se llevaba muy mal con su hermano. No lo pasó bien. Este hermano... Con el padre de los jóvenes que están acá, de don Valentino don Mario, padre. Y por esa mala relación que ellos tenían durante muchos años, don Jorge, el padre de ellos, arrendaba esta casa y repartía entre todos los otros hermanos el arriendo, menos con don Carlos. Y eso marcó en él esta sensación de que estaban siendo injustos con él. Y por eso cuesta tanto ahora hacer este cambio y esta acomodación Y que cognitiva. probablemente es un acto injusto, pero del que yo tuve las herramientas, yo debo explicar la cosa técnica, del que yo tuve las herramientas para reclamar y no reclamé
judicialmente momento. en ese minuto. Y hoy día ya es tarde. Exacto. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, claro, hay una sensación de que requiere una reparación, pero que es una reparación que no va a poder llegar. Porque además la persona que cometió ese acto injusto ya no está. Falleció. Y sí podría, y ahí se entiende por qué estos señores, doña Valentina y don Mario, están dispuestos, sin tener la obligación, a entregar esta reparación de 3,5 millones. Exacto, porque saben que acá hubo un hermano que quedó fuera. Y ante eso eligen buscar una forma de reparar. Que, a ver, hay que entender que a veces cuando a mí no me repara la persona que yo siento que debería repararme, me cuesta más. Pero la vida tiene tiempos. Y yo no puedo reparar hacia atrás. Solo puedo reconstruir hacia adelante. Difícil misión tienen por delante, porque, aunque suene majadero repetirlo, pero para poder vender a buen precio necesitan la firma de todos. Y si este caballero insiste en no firmar, están perdiendo un tiempo valioso, están dejando abandonada una propiedad que tiene un muy buen valor comercial y están dejando de disfrutar lo que por ley les corresponde a todos. Mira, yo no soy el que está oponiéndose. Incluso hace 6 meses, más o menos, yo pedí que necesitaba las llaves, porque ni siquiera tengo la llave de la casa. Yo, delante tuyo, pido las llaves. Porque yo hace 3 meses tenía una persona que estaba interesada en comprarla. No la pudimos ver dentro, la pudimos ver por fuera nomás. ¿Quién está oficiando hoy como de administrador a cargo de la casa? Tiene que ponerse de acuerdo entonces con su sobrina para Lo que pasa es que mostrar yo la casa o vender la cuando casa. él envió una hoja que se la envió a otra prima, que nunca se comunicó él conmigo, jamás, yo dije, yo no le voy a entregar las llaves porque finalmente él nunca me ha respondido ningún correo, ningún mail, nada. Me deja los mensajes en visto. Por lo tanto, yo hice una reunión con el abogado que nos llevó los papeles de mi papá y finalmente el abogado nos dijo que si todos los herederos estaban de acuerdo en que yo mantuviera la llave, no se la podía entregar. Y todos decidieron no entregársela. Por el mismo principio que expliqué. Mientras no haya un término de un cese del uso gratuito, ustedes pueden ponerse de acuerdo, 2, 3, repartirse, arrendar. Y yo me reuní con todos. Y bajo ese mismo principio, siguen actuando las dos partes en torno a la reacción en relación a lo que ya pasó. Acá, estos hermanos que construyeron estas dificultades, por así decirlo, ya no están. Ahora es el momento de pensar adelante. Y lo que es peor, los hijos de sus hermanos fallecidos, don Carlos, tienen, presumiblemente, más vida por delante para esperar a lo mejor que se disponga de este bien común y recibir lo que les corresponde. Usted se lleva la mayor parte, porque ellos, por ejemplo, los 45 lo tienen que dividir entre ellos 2. Hay otros hijos que tienen que dividir entre 3. Usted los recibe los 45. Pero tenemos 3 hijos que también son herederos. No son herederos. No son herederos. Esos 3 hijos son herederos de don Carlos, a menos que usted esté esperando que don Carlos fallezca para que los 3 hijos lleguen a heredar. Eso es lo que se conoce en derecho como esos 3 hijos tienen la expectativa de quizás algún día, cuando el padre no esté, llegar a heredarlo. Hoy el heredero es don Carlos y nadie más. Ni su cónyuge, ni sus hijos tienen parte en esta herencia. Yo no necesito nada. Estoy explicando lo que la ley reza, no lo que yo opino ni lo que usted necesita. Yo creo que solo perdemos el tiempo tratando de ahondar en explicaciones y de recitar el código y de buscar jurisprudencia, porque el que no quiere entender, no entiende. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más. Muchas gracias, Pamela. Señores, lo lamento porque es una casa que puede significar un gran ingreso para cada uno de los herederos. Una suma no despreciable. Pero están perdiendo tiempo valioso. Creo que aquí, lamentablemente, si el caballero insiste en esta postura,
Si insiste en hacer las cosas como él cree que son y no como la ley dice, habrá que intervenir a través de un tribunal y será en un juicio de partición donde le expliquen lo mismo que le expliqué yo, pero va a tener que pagar abogados, repartir costos y va a haber disminuido considerablemente la porción que le toca. Y yo con esto cierro la audiencia. Gracias, Carmen Rubio.